Max Verstappen ganó el pasado Gran Premio de Italia, por sorpresa seguramente para muchos de nosotros, con una ventaja además bastante importante. El propio George Russell dijo después de la carrera en rueda de prensa que no entendía muy bien cómo Max había conseguido ganar con una diferencia de unos 20 segundos aproximadamente respecto a los dos McLaren, cuando en otros circuitos como en Bahrein o como en otros grandes premios, había terminado 50 o un minuto por detrás de los dos McLaren. Yo creo que nos quedamos todos un poco así, con esa sensación de, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué heroicidad ha hecho Verstappen? En su momento, si os acordáis, en la retransmisión, yo le dije a Christian y estuvimos de acuerdo en que esto olía a victoria de viernes, es decir, sales a los entrenamientos libres, pulsas algunos inputs del coche, pillas información y luego el viernes te reúnes con los ingenieros y dices, creo que podemos ir por aquí o creo que podemos ir por allá. Y acertaron con el setup, absolutamente, en el coche de Verstappen para conseguir esa victoria. Entonces os quiero revelar qué es lo que ocurrió exactamente entre ese viernes y sábado y cómo en Red Bull pergeñaron un setup de un coche muy extraño que le acabó dando a Verstappen la victoria contra los McLaren. Antes de nada, creo que es importante recalcar también que aunque Verstappen gana con todas las de la ley el Gran Premio y toda la gloria a él por lo que hizo, los 20 segundos de diferencia que hay contra McLaren tienen un pelín de truco. ¿Por qué? Porque McLaren se pone en una estrategia subóptima, sabiendo que, bueno, Verstappen está por delante, alargan mucho un neumático que no tendrían que haber alargado tanto, el neumático medio, en busca de un coche de seguridad, y eso les hace perder tiempo. Que Norris tiene una parada lenta y que encima luego hacen un cambio de pilotos en la recta de meta, con lo que ello comporta también. ¿Que habrían sido 15 segundos o 12 segundos en lugar de 20? Bueno, me sigue pareciendo mucho tiempo. Primero, que Verstappen haya ganado a los McLaren y segundo, que Verstappen hubiera ganado con tanta diferencia. ¿Dónde ha estado el truco? ¿Dónde está la clave? La clave, evidentemente, está en el setup. Y en particular, la clave, revela, por ejemplo, de Race, está en el alerón trasero. Lo que ocurrió en Monza, y os lo enseñamos también en la previa del Gran Premio con el análisis técnico de Raúl Molina, es que el viernes los chavales de Red Bull se presentaron con un alerón trasero que era el mismo que hemos visto en otros circuitos de baja carga, pero con el flap superior un poquito modificado, es decir, un pelín más plano. La mínima carga aerodinámica posible para Max Verstappen y para Yuki Tsunoda, es decir, llevar el alerón más planito posible en Monza. Esto es imagen del viernes en el coche de Max Verstappen, en el que podéis ver efectivamente que lleva el mismo alerón que os estábamos enseñando en el análisis de Raúl. Muy poca incidencia, muy poca carga. Y quiero que os fijéis en esta forma completamente recta que tiene el ala en el flap superior entre los dos extremos. Vale, pues el viernes Verstappen y el equipo Red Bull estuvieron analizando los datos y se les encendió la bombilla. Y dijeron, a ver, ¿y si vamos más extremos? ¿Y si el sábado en Libres 3 comparamos con otro ala todavía más extrema y decidimos qué ponemos para la clasificación y la carrera? Y se sacaron esto de la manga. Básicamente hubo alguien dentro del equipo Red Bull que utilizó una radial y cortó el alerón trasero. Fijaos la diferencia, el mordisco enorme que hay entre esta imagen en el flap superior y esta imagen de aquí. Aquí es completamente plano y aquí está completamente mordido. Claro, ¿qué significa esto? Que con el ala trasera en Libres 3, primero la normal y la segunda recortada, se dieron cuenta de que el coche ganaba entre 6 y 8 km/h en la recta y por tanto podían encontrar mucha velocidad punta. Eso va guay para la clasificación. ¿Cuál es el problema? El problema es que, claro, si tú quitas a la trasera, estás perdiendo tiempo en las curvas. Se cifraba en Red Bull que la pérdida de curvas, según dice The Race, la prensa británica, era de unos 10 km/h de velocidad mínima en la parabólica. Pasar 10 km/h más lento la parabólica, pero ganar 6-8 km/h en cada una de las rectas. Y sobre todo hay un tema. El balance del coche, el equilibrio del coche, se te va a la porra. O sea, en Monza ya vas muy delicadito de agarre de atrás porque vas con una ala mínima. Tú giras un poco el volante y el coche se te quiere ir de atrás porque no tiene agarre aerodinámico. Claro, si a ese ala mínima encima, como vemos aquí, le recortas, la parte de atrás se vuelve absolutamente nerviosa, se descabalga. Entonces aquí saltan las alarmas dentro de Red Bull. Dicen los ingenieros, oye chavales, Max, muy bien esto de que hayamos ganado más velocidad punta, para la quali nos va a valer, pero en carrera, chico, estás muerto. Porque vas a matar los neumáticos traseros, vas a ir deslizando todo el rato y preveemos que la pérdida de tiempo durante la carrera va a ser tal y contra los McLaren no vamos a poder. Que el equilibrio es demasiado límite y creemos que es mejor regresar a un setup más convencional. Vamos a poner el otro ala. Y dice la prensa británica, también auspiciado por las palabras de Helmut Marko, que Max dijo:
déjate de leches y ponme este alerón. Y vamos a hacerlo funcionar. Claro, aquí viene el truco. Cuando tú descargas un coche de la parte de atrás, un coche con aerodinámica, cuando lo descargas de aero de la parte de atrás, evidentemente lo que estás haciendo es que el coche sea sobrevirador. Es decir, tú tienes un alerón delantero y un alerón trasero. Cada uno ejerce una fuerza en ambos ejes. Si yo de repente ejerzo menos fuerza en el eje trasero, agarra menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el coche se me va a mover mucho más de atrás. ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo que hace cualquier ingeniero? Quitas a la delantera. Pensaréis, es lo que pediría Max Verstappen, ¿no? Vale, tenemos menos ala atrás, pues quítame a la delantera y así recuperamos el equilibrio del coche. Y una mierda. Max pidió lo contrario. Esto es lo que a mí me flipa, tío. La prensa británica dice de Race que con el alerón trasero tan mínimo que tenía Verstappen, pidió, vamos a encontrar el equilibrio metiendo más ala delante. ¿Qué significa eso? Que el coche agarra todavía más de delante que de la parte de atrás. Pero Max lo que quería era un coche puntiagudo, un coche que gire, un coche que yo tuerzo el volante y me responde de la parte delantera. Y ya veré yo cómo gestiono la parte de atrás. Claro, los ingenieros se quedaron pensando, pero ¿esto qué estás haciendo? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Pole y victoria, que es una cosa que dice Loren Mekies. Decía, después de la carrera, Max nos llevó al coche a un lugar muy inusual en cuanto al setup, pero nos funcionó. Y ahí entra Helmut Marko, yo creo que también con un poquito de bandera del ventajismo, a decir que en realidad lo que ha pasado en Red Bull, más allá de que Max está loquísimo y es un tío que tiene una sensibilidad especial y una forma de conducir especial, es que ha habido un cambio de filosofía dentro del equipo. Y que, ¡oh, sorpresa! Ahora que no está Christian Horner, te lo juro, ha tirado de la de Horner. Ahora que no está Christian Horner, la cosa funciona un poco mejor. A ver, la decisión de Max fue la acertada, porque él gana la carrera, ya veis el alerón que tiene, y porque Yuki Tsunoda queda el porras. De hecho, si os fijáis en la imagen, está tomada en exactamente el mismo sitio. Mirad el alerón con el que iba Yuki. Yuki iba con el alerón de libres 1, o libres 2 incluso, y Verstappen, lo dicho, con el alerón recortado, con mucho menos agarre detrás, y encima con un poquito más de flap. Esto es el alerón delantero de Verstappen, y aquí tenemos el alerón delantero de Yuki Tsunoda. Yo creo que van más o menos igual de cargados, pero ya digo, Verstappen le pidió un poquito de clic más, que es lo contrario que pedirías en caso de descargar el coche de la parte de atrás. Y lo curioso es eso, que ahora de repente todo el mundo se congratula y se vanagloria dentro del equipo Red Bull de que lo que ha pasado es que ha habido un cambio de filosofía en el equipo y que por eso, de otras formas también, han ganado en Monza este fin de semana y Loren Mekies ha conseguido su primera victoria. Porque Mekies, vaya, es ingeniero y resulta que Mekies sí que sabe hacer las preguntas pertinentes al piloto, a los ingenieros y como jefe de equipo cuadrar todo eso, que era algo, dice Helmut Marko, que por ejemplo Christian Horner no sabía hacer. A ver, las palabras de Christian Horner. Él básicamente lo que dice es que ha habido un cambio de filosofía, que se fían ahora más de la intuición y menos de lo que dice el simulador, y que todo eso, por sorpresa, ya digo, lo ha desbloqueado Loren Mekies, que es ingeniero. Las palabras de Helmut Marko a Autosport. Dice, la diferencia es que la preparación del fin de semana es diferente ahora. Loren es un ingeniero excelente, así que ahora la idea es tomar más cualquier cosa que te diga el simulador, pero mezclarlo con la experiencia que Max tiene y con la experiencia que también tienen nuestros ingenieros. Así es como queremos hacer el coche más predecible y más conducible. Este es el producto de ello. Básicamente es el mismo producto que teníamos antes, pero ahora están viniendo algunas actualizaciones y están funcionando. Aunque 20 segundos con McLaren yo no lo habría pedido. Y dice Helmut Marko yo creo que, bueno, aquí han aprovechado una circunstancia especial y están poniéndose, pues eso, la medallita de haber sacado la cosa adelante con Loren Mekies. Dice Helmut Marko eso, que la nueva filosofía es que los ingenieros, ahora los ingenieros se los escuchan, o sea, los ingenieros, escuchan más al piloto ahora. Si tienes a un piloto tan rápido y con tanta experiencia como es Verstappen, creo que es lo que hay que hacer. Él es el que tiene que conducir el coche de cualquier forma. Y al final, lo importante fue que nuestra velocidad punta mejoró. Todo el equipo técnico está más abierto ahora y discuten las cosas. No siguen a ciegas lo que dice el simulador. Y Max Verstappen apuntala aquí. Hasta ahora hemos tenido muchas carreras en las que estábamos disparando a izquierda y derecha un poco con el setup del coche. Coches y cambios bastante extremos, lo cual demuestra que no estábamos en control. No entendíamos del todo qué hacer. Pero como Loren
tiene un background de ingeniero, ahora pregunta las preguntas correctas a los ingenieros. Preguntas de sentido común. Y creo que eso está funcionando realmente bien. A ver, yo te lo compro, Max. Yo te compro porque además, un poco, si nos fijamos en las elecciones de Andy Cowell, Mike Crack antes, Andrea Stella, Mattia Binotto, en fin, la mayoría de jefes de equipo de Fórmula 1 actuales es todo gente que tiene un background de ingeniería, no son políticos como era un Christian Horner, como es un Toto Wolff. Zak Brown ni siquiera es jefe de equipo, es más bien, bueno, pues dueño del equipo. Incluso el propio Fred Vasseur tiene también cierto conocimiento de ingeniería, aunque evidentemente no baja tanto al fango como un Loren Mekies. Yo eso lo puedo comprar. Y que Red Bull a lo mejor, de alguna manera, ha dado ese paso adelante que otros equipos habían dado. Jonathan Whitley, por ejemplo, con Sauber también. Igual ahora Red Bull ha dado ese paso adelante en cuanto a tener a un ingeniero como jefe de equipo y que eso pues le permita dar mejores feedback, o sea, mejorar la comunicación entre el piloto y los ingenieros. Vale. Pero te digo una cosa. Cuando en 2022 este coche era imbatible, ahí estaba Horner. Cuando en el 23 el coche era imbatible, ahí estaba Horner también. El año pasado, a principio de año, hasta que se pierden, ahí estaba Horner. Cuando en 2019 el coche estaba un poco perdido, estaba Horner, y en el 18 también estaba Horner, y en el 17 también estaba Horner. Es decir, que Horner ha estado en las épocas buenas y en las épocas malas. Y yo, a ver, no he estado dentro de ese equipo. No creo que Christian Horner, siendo el tío inteligente que es, haya dicho, por mis narices, que yo digo que se va a poner este setup, o que si el simulador dice que pasa esto, vosotros ingenieros vais a hacer caso a lo que dice el simulador. Porque para eso estaba Jonathan Whitley, de director deportivo, por ejemplo, y para eso tienes a Rob Marshall, que era diseñador jefe, y tienes a Adrian Newey dentro del equipo, que también era ingeniero y tiene ese background de jefe de equipo, ingeniero, persona de comunicación entre el piloto y todas las partes. Otra cosa que a mí me esté vendiendo ahora Red Bull es que, como se ha ido Newey, se necesitaba esa pieza del ingeniero volviendo a triangular las diferentes partes. Y Loren Mekies es lo que aporta. Yo eso me lo puedo creer, pero no me vengas aquí ahora que habéis ganado por 20 segundos y habéis encontrado la dirección adecuada porque Christian Horner no hacía las preguntas necesarias y Loren Mekies sí que sabe hacerlo. No me lo creo. Se está haciendo leña del árbol caído. Genial. Bandera del rencor y bandera del ventajismo a tope en Red Bull. Se banca perfectamente. Pero de ahí a que haya sido Mekies el que ha salvado este coche, no lo sé. Otra cosa es que cambien un poco las dinámicas. Y otra cosa es que Max haya pegado el puñetazo encima de la mesa y haya dicho, chavales, esto es lo que es. Y otra cosa es que en McLaren se hayan confiado. Que yo creo que es la segunda derivada de toda esta cuestión. Que me parece muy bien que Verstappen haya encontrado mucha velocidad punta, pero el Ferrari también tenía muchísima velocidad punta y al final el domingo la acaban palmando. Y McLaren, yo creo que dieron muy poca punta el viernes, dieron poca punta el sábado, dieron poca punta el domingo, porque jugaron a la Red Bull del 22 y el 23 de decir, yo tengo tanta ventaja que aquí voy a meter un pelín más de ala, el neumático va a degradar y entonces ahí voy a ganar la cuestión. ¿Y qué ha pasado? Que creo que McLaren ha tirado con demasiado ala, que eso les ha perjudicado en recta y sobre todo, que McLaren no ha juzgado bien el desgaste que iban a tener los neumáticos. Y de repente se han encontrado con un medio que les podía haber hecho perfectamente las 53 vueltas de carrera. Y ahí ha estado el problema. Una vez han concedido la posición en clasificación porque iban con más ala, en carrera la estrategia y el ritmo no les ha venido de cara, de nuevo, porque el medio no ha degradado tanto como ellos querían y tenía muy poca velocidad punta para adelantar. ¿Que lo ha hecho muy bien Red Bull? Por supuesto. ¿Que creo que se han confiado en McLaren? También. ¿Que veremos qué es lo que ocurre en el próximo Gran Premio en Azerbaiyán? Claro que sí. No estuvo mal la cosa en Zandvoort, pero estaban perdidos. Aquí en Monza ha ganado Max Verstappen. Es un circuito raro, no saquemos conclusiones, pero como dicen que Mekies ahora saca las preguntas adecuadas, pues veremos qué es lo que pasa en Azerbaiyán dentro de 2 semanas y si Verstappen se vuelve a atrever a ir con ese ala tan pequeñita. Sea como fuere, el honor absoluto a Red Bull. Ellos acertaron y sobre todo el honor absoluto también a Verstappen, que con un coche muy límite sacó una ventaja y una victoria que ha sido histórica en Monza.